Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más. Y ya estamos muy cerca de la finalización de esta segunda temporada. Una segunda temporada que ha ido a tope, que nos ha encantado y que, ojo, ya iremos adelantando. Todavía queda un par de semanas, esta y la siguiente semana. Y bueno, pues vamos a ir adelantando que esta tercera temporada que empezaremos va a tener muchas sorpresas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuela, Yolanda. Yolanda, Manuela, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Estamos muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Manuela, si fueras un pez, ¿cuánto te gustaría nadar? A ver, pues es una pregunta un poco rebuscada, Guillermo, porque nunca me he sentido un pez, pero vamos a ver. A mí nadar me gusta, pero me gusta nadar como Manuela, es decir, como persona. Pero si fuera un pez, pues en lo que tengo que pensar yo ahora es que cómo se comporta un pez. Y a mí lo que me han enseñado es que un pez, pues, se mueve de manera muy libre, por donde le da la gana, explorando, investigando nuevos sitios, descubriendo qué puede comer entre medias. Es decir, que probablemente sería muy divertido para mí. O sea, nadaría como pez en el agua, y como soy Manuela, que no soy un pez, aprovecharía toda la experiencia cognitiva, conductual que tengo para aprovecharme, y sería para mí un reto impresionante. Me lo pasaría pipa. Y es que nos gustan mucho los retos, como os estáis dando cuenta, y decir, ¿cómo habéis empezado hoy? Pues sí, hemos empezado como siempre. Y además, mejor que nosotros retándonos, así empezamos siempre, para dar ejemplo de que el reto siempre es muy positivo. Y yo sé que a Manuela le apetecería muchísimo lanzar una pregunta retadora. A ver, Manuela, lanza una pregunta retadora. Pues, por ejemplo, le reto a Yolanda a que me conteste y que me diga, ¿tú tienes lo que hay que tener? Vaya. Ala, cógete esa, Yolanda. Pues claro, si me preguntas eso, pienso, ¿y si no lo tengo? No voy a descubrir lo que Manuela me está insinuando que puedo hacer. Y si la digo que sí, pues yo la digo a Manuela que sí tengo lo que hay que tener. Y ahora que proponga. ¡Qué bueno! Bueno, Yolanda, no te vas a quedar sin retar, ¿verdad? Ay, a mí me gustaría, Guillermo, ¿qué crees que piensa un líder? Directo al core. ¿Qué piensa un líder? ¿Qué pregunta más poderosa? Primero hay que ser un líder. Y para ser un líder tienes que tener gente que te siga, ¿no? Ese es el líder. Y la gente sigue al líder. ¿Por qué sigue al líder la gente? La gente sigue al líder por lo que cree el líder. La gente sigue las creencias del líder. ¿Qué piensa el líder? Sus creencias es lo que le hace que le sigan. Por tanto, el pensamiento relacionado con sus creencias. Esto es lo que piensa el líder. Me ha encantado, Yolanda. Y es que hoy estáis dando cuenta, lanzando muchas preguntas retadoras, porque vamos a tratar un tema en el podcast de hoy para que podáis aprender a tener mayor facilidad en el aprendizaje y también al mismo tiempo podéis sacar todo vuestro potencial. Y la mejor noticia de todo esto es que el tema que vamos a tratar hoy podéis ayudar a vuestros hijos a que aprendan más rápido, más fácilmente y sacando todo su potencial. Por tanto, no lo esperéis. Más, seguirnos abriendo paso al talento y, ojo, ser muy curioso. Esto es Abriendo Paso al Talento, un espacio de descubrimiento y transformación. Si quieres acompañarnos y formar parte de nuestra comunidad, búscanos en redes sociales y déjanos tus comentarios. Abriendo Paso al Talento. Pues bien,
Claro que sí. Por eso hemos empezado con tantas preguntas, porque nos gusta ser curiosos, porque nos gusta retarnos, porque nos gusta salir de las zonas de confort. Esa curiosidad que para nosotros no mata al gato. Esa curiosidad que nos ayuda a aprender, a avanzar, a no quedarnos siempre en zonas de confort, en zonas de rutina, aquellas donde no progresamos, aquellas que no son zonas de aventura. Y hoy ese tema que vamos a tratar, que es la curiosidad, lo vamos a abrir de esta manera, como habéis visto. Las preguntas poderosas y muchas otras cosas más, ¿verdad, Yolanda? ¿Qué es esto de la curiosidad? Pues la curiosidad es un instinto natural que tiene todo ser humano, todas las personas, y lo recalco así, todas, y es un impulso que te lleva a explorar el entorno, a adaptarte a él, es una invitación también a desarrollar la atención, la memoria y el aprendizaje y, por tanto, pues a ir adquiriendo nuevos conocimientos. Gracias a la curiosidad, pues el ser humano ha evolucionado, ha llegado a pisar las montañas más altas, ha llegado al espacio, incluso a los fondos marinos, o sea, gracias a esa curiosidad. Por tanto, cuando la persona, desde pequeñitos, mejor dicho, desde que nacemos, tenemos una gran curiosidad por tocar todo lo que está a nuestro alrededor, por las personas próximas, enseguida queremos identificarlas para reconocerlas. Observan mucho los niños pequeños y quieren alcanzarlo, todo alcanzarlo, no se lo piensan, su intención es tocar, manipular, experimentar. Y claro, esa curiosidad es lo que al final les va ayudando a aprender, a relacionarse y a vivir en el mundo al que han llegado, ¿no? Pero la curiosidad con la edad sí que puede ir un poquito mermándose, y ahí es cuando, en esas etapas más adolescentes y adultez, cuando parece que ya la curiosidad no le damos ese valor cultural, o sea, culturalmente no le damos ese valor que tiene y no pensamos que es la curiosidad la que nos lleva tan lejos, incluso hasta donde estamos hoy en día en estos niveles de tanto desarrollo tecnológico, ¿no? De hecho, la neurociencia nos muestra que la curiosidad prepara al cerebro para el aprendizaje y para la memoria, a la memoria a largo plazo sobre todo. Y además que es la base del desarrollo del talento. Y esto es así porque primero encontramos algo que nos llama nuestra atención y después queremos saber más y indagar y reflexionar, y bueno, eso es lo que al final hace que profundicemos en una idea, sea la que sea. Hay un ejemplo que me gustaría poner, es Anna Sullivan. Era una mujer que en su infancia tenía ceguera, y conoció a Helen Keller, que era una niña también con sordera, ceguera, y no tenía comunicación oral y con muchos problemas para la comunicación. Pues Anna Sullivan se convierte en su educadora porque utiliza un método, y en ese método de enseñanza está la curiosidad, y gracias a eso consigue, bueno, que esta chica llegue muy alto y a unos niveles de aprendizaje muy altos. Me parece un ejemplo muy, muy interesante de la curiosidad. No sé. Claro que sí, claro que sí. Además, como siempre estamos abriendo paso al talento, hablamos de talento, Manuela, como está comentando Yolanda, esto de la curiosidad entonces es como la intuición, por ejemplo, un talento que se puede desarrollar, ¿verdad? Sí, es un talento. O sea, la curiosidad, como ha dicho Yolanda, es instintiva, ¿vale? Todos nacemos curiosos desde la niñez y la vamos desarrollando, como ella dice, y efectivamente se va atenuando con la edad. ¿Por qué se atenúa, Yolanda? Pues porque a través del aprendizaje empezamos a identificar cuáles son los riesgos, y entonces yo cuando soy pequeño meto los dedos en el enchufe, y porque no sé, o sea, soy curiosa y meto los dedos en el enchufe, pero cuando después a través del aprendizaje veo que me da una descarga eléctrica y no me gusta, ya veo los riesgos y no lo hago, ¿no? Entonces, a base de eso y a base de los límites que te pone la sociedad, la curiosidad se va mermando. La curiosidad hay que alimentarla, ¿vale? Como tú bien has dicho, es el motor que conduce al aprendizaje. Una curiosidad bien alimentada puede fomentar el conocimiento de manera tremenda, ¿vale? Sirve para el desarrollo integral y personal de las personas.
Pero, como te digo, si no lo fomentas, o sea, hay veces que dices, no, mi niño es muy curioso o mi niño no es curioso. O sea, eso lo tienes que trabajar con tu niño, porque como hemos dicho, dependiendo del carácter que tenga, el niño va a curiosear más o menos. Y si estamos diciendo que es una herramienta o es el motor que te lleva al aprendizaje, pues eso hay que trabajarlo. ¿Qué ocurre cuando no se trabaja la curiosidad? Pues porque el niño se manifiesta indiferente, será un niño pasivo, con miedo a nuevos retos, con baja capacidad de afrontamiento, con fracaso escolar, con poca emoción por el reto en el trabajo, ¿vale? Y la curiosidad tiene muchísimas ventajas. Pues, por ejemplo, ante la adversidad, si eres curioso, vas a buscar siempre formas de salir, vas a saber siempre buscar respuestas para intentar cumplir el objetivo, vas a tener facilidad para hacer una modificación, un cambio de conductas por nuevas conductas, por conductas buenas, ¿vale? Hay muchas formas de trabajarlas que las podemos hablar ahora, pero también la curiosidad, como cualquier variable interna, es un mecanismo que ya desde la selección de las especies o desde el origen de las especies, al ser instintivo, viene metida en nuestro código genético, es decir, que está ahí, ¿vale? Pero, como te digo, tenemos que intentar llevarla en su límite justo, ¿vale? Es muy buena la curiosidad para fomentar el aprendizaje, para ser mucho más, para poder experimentar más las investigaciones, los nuevos aprendizajes, pero mira, lo negativo que trae el exceso de creatividad es que te puedes llevar a conductas de mucho riesgo y luego también, o sea, la creatividad de la curiosidad. Y luego también puedes, a través de una curiosidad, por satisfacer tu curiosidad, puedes tú estar no cumpliendo con la normativa o con la legalidad. Pues, por ejemplo, alterando la intimidad o la privacidad de las personas, estás incumpliendo, o sea, por satisfacer tu curiosidad. Y yo lo he visto mucho como sanitaria, cuando, por ejemplo, preguntas a un chico que es drogadicto, o que es fumador, o que es alcohólico, y le dices, ¿cómo empezaste? Y él te dice, esas ganas de experimentar nuevos retos, quería saber qué se siente. ¿Vale? Quería saber qué se siente. Como tengas la mala suerte de que en el momento que lo pruebas tienes al mismo tiempo confluye un estímulo positivo, puedes empezar a ir el inicio para engancharte. Es decir, que es un talento, efectivamente, un comportamiento que es muy beneficioso, que es muy necesario para el aprendizaje, hay que saber regularlo. Y que eso lo tenemos que hacer los padres porque la creatividad, empezamos con ella desde niño, ¿vale? Esas ganas de querer indagar lo desconocido, abrir la bolsa para ver lo que hay, abrir la caja para ver lo que hay, ¿vale? Un palo, ¿os acordáis el anuncio este del palo? ¡Un palo! ¡Un palo! Pues, ¿tú sabes las cosas que yo hacía con un palo cuando era pequeña? Si yo no tenía tantos juguetes como hay ahora, que yo con un palo podía hacer virguerías. O con un trozo de sábana rota de mi madre, yo podía transformarme en una mora, en un torero, porque toreaba y podía interpretar 20.000 personajes con un trapo. ¿Vale? Es decir, curiosidad, que fomenta la creatividad, ¿vale? Pero mucho cuidado, porque también he visto yo a jueces inhabilitar a profesionales por intentar satisfacer la curiosidad y irrumpir en lo que es la ley. Y luego también he visto a muchos jóvenes, pues como os iba diciendo, ¿no? Que por querer ir a ver qué se siente con una conducta de extremo riesgo, pueden caer en conductas adictivas. Okay, la sí, curiosidad. Claro, esa curiosidad saludable, esa curiosidad que, como estás comentando, Manuela, parte de la base de cuando éramos niños, ¿no? Inocencia, ¿no? Y todo lo que hacíamos ahí, lógicamente, como niños, seguro que todo era saludable. Y seguramente como niños nos preguntábamos a nosotros mismos, ¿qué puedo hacer con este palo? ¿Para qué tengo este palo en la mano? ¿Qué más superhéroe puedo ser con este palo? Todo empieza por esas preguntas, ¿verdad? Que seguramente inconscientemente nos hemos estado haciendo de pequeños. Y cuando vamos creciendo, Yolanda, ¿qué pasa con ese niño curioso? ¿Qué ha pasado?
ese niño curioso, hay una parte, como bien ha dicho Manuela, que aprende a coger miedos a ciertas experiencias que ha tenido y eso ya le va cortando la curiosidad. Y luego también a nivel del aprendizaje más escolar e incluso a más posterior, o sea, cuando se convierten esos aprendizajes en algo aburrido y mecánico, pues de curiosidad no tiene nada. Entonces, sí que hay una parte de desmotivación que corta un poco la curiosidad y de miedos, los miedos que no te dejan ir más allá. Eso que Mira, decíais yo de las creencias, ¿verdad, Manuela? sí, Discúlpame, sí. es la cuestión, por ejemplo, de que, y como estaba diciendo Yolanda, es que de pequeño a nuestros hijos, de pequeños, les permitíamos que preguntaran, ¿no? Y qué gracioso es mi hijo cuando pregunta, y qué simpático, y mira qué bien habla, y cuando son más mayores, ya como que empezamos a decir, calla, no preguntes. Es como parece una creencia ahí que tenemos en las familias, como que ya eres mayor, no eres tan niño para estar preguntando constantemente. Y rompemos, ¿verdad, Manuela? Este músculo, ¿verdad? Que es la curiosidad, que nos puede llevar a desarrollar mucho potencial nuestro, ¿no? Estamos hablando, ¿no? de que la curiosidad hay que fomentarla y hay que alimentarla, ¿no? Porque produce eso, aprendizaje y conocimiento sin límite, ¿vale? Pero claro, ¿qué ocurre cuando están en casa y el niño que está empezando ya a ser curioso desde que nace, porque está simplemente con mirar ya está descubriendo un mundo alucinante? ¿Qué hacemos cuando un niño te hace una pregunta? O sea, pensamos el valor que tiene la respuesta que damos. Hay veces que los niños nos preguntan y tú dices, no le contestas sin más. O dice, cuando seas padre comerás huevos. O la curiosidad mató al gato. Ya tendremos oportunidad, ¿vale? Eso es un error, porque estás frenando su creatividad, su curiosidad. O sea, la curiosidad hay que alimentarla. ¿Y cómo se alimenta esa curiosidad? Facilitando los espacios, respondiendo a los niños de manera correcta, o hacerle experimentar, que busque respuestas y que indague a diferentes preguntas, que busque diferentes respuestas, que de alguna manera ese es el método científico, encontrar la respuesta verdadera. Facilitar o fomentar la lectura para que indague en los personajes, salir de la rutina, como decías tú antes. Todas esas cosas hay que trabajarlas desde pequeños, hacer cosas en familia, ir a diferentes sitios. Eso, si no lo alimentamos, convertimos a nuestros hijos, como hemos dicho antes, en niños impasibles que son indiferentes ante cualquier reto, que no están nunca motivados, ¿vale? Y eso, ya os digo que eso lo tenemos que trabajar desde pequeños. Si no, pues somos anodinos. Yolanda, Pero Yolanda, porque al final, como decimos en Aprendiendo Paso el Talento, lo que hacemos es llevar siempre, ir al gimnasio, ¿verdad? Que lo hablamos mucho, ¿no? Vamos al gimnasio con nuestra mente y podemos llevar la curiosidad al gimnasio y entrenarla, ¿verdad? Efectivamente, y además lo que habéis comentado de la importancia de las preguntas, es que es verdad, es que es una forma de conocer a los chicos cuando son pequeñitos y empiezan a hacer muchas preguntas, pues a los adultos nos cansan y sin querer les decimos, bueno, o no les contestamos o les decimos que ya no me preguntes más o míralo tú, ¿no? O cuando nos hacen ya más preguntas más mayores y no nos gusta, no sabemos qué contestar, pues también les cortamos un poco esa curiosidad y el responderles. Entonces, es muy importante lo de hacer preguntas y ahí es muy importante decirles que las preguntas que hacen no son estúpidas, porque a veces se nos va un poco la mano decir, vaya bobadas que preguntas este niño o este adolescente, ¿no? Todas las preguntas son buenas y las respuestas que les demos tienen que ser buenas y adecuadas a su edad, que a veces pierde valor la curiosidad en la medida que le coartamos a los chavales que no hagan ese tipo o que no hagan un tipo de preguntas. Eso. Ya estamos entrando en los cómo, esa segunda parte que siempre decimos en los podcasts de Abriendo Paso al Talento, ¿no? y estamos ya dando claves para que podamos practicar, para podamos entrenar la curiosidad, ¿no? Manuela, en el ámbito deportivo de actividad física, ¿cómo de importante
y qué herramientas tiene la actividad física y el deporte como para desarrollar la curiosidad? Mira, el deporte, siempre lo digo, es una herramienta estupendísima para cualquier aspecto físico, psicológico, emocional, social, en el aspecto de la diversión. Estamos hablando de que para poder ser curiosos hay que ser creativos, ¿no? Por ejemplo, el deporte fomenta muchísimo la curiosidad. ¿Por qué? Además te ayuda a regular esa curiosidad, porque en el deporte se trabajan mucho los límites, ¿vale? Se trabaja mucho también el valor o el valor del esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Se trabaja mucho la motivación por los retos, la competitividad, o sea, los valores, o sea, la sociabilidad, o sea, se aprende mucho en grupo, o sea, el deporte te aporta a todos los niveles, no solamente físico, porque como siempre digo, cualquier experiencia que tú tienes en el deporte la trasladas a cualquier faceta de la vida. En el deporte estás creando constantemente. Me la pasa por la derecha o me la pasa por la izquierda. Si me la pasa por la izquierda el balón, yo tengo que andar mirando, creando a ver qué movimientos voy a hacer para intentar que el balón llegue a la portería, o si por aquí estoy viendo la respiración de esta que me quiere ganar, quiero saber, a ver, voy a intentar estar atento porque cuando llegue a aquel árbol voy a ver si hago un sprint. O sea, estamos constantemente imaginando, creando, ¿vale? Indagando con lo aprendido, como siempre digo, con lo aprendido, con lo cognitivo, lo utilizo y eso hago ahí una amalgama para buscar la solución más idónea. Y es que eso en el deporte individual y colectivo se está trabajando constantemente. Son retos En constantes todos y los... por tanto hay que ser curioso, ¿verdad? Porque claro, si son retos constantes, pues el deporte cada día es diferente, cada día hay una competición, cada día hay un reto, ¿no? Y eso está muy relacionado con desarrollar esa curiosidad, porque me voy a tener que hacer muchas preguntas para conseguir ese resultado positivo en esos retos, ¿no? Y ya haciéndome preguntas voy a desarrollar mucho mayor aprendizaje, ¿verdad, Yolanda? Y que de acuerdo a cómo tú te comportas, se va a comportar también el otro, ¿vale? Exacto. Yo siempre lo digo, me parece que os lo he comentado alguna vez, había una compañera de competición, una contrincante, que cuando le ganaba, ella siempre me decía, si hubiera tenido 100 metros más la carrera, te gano. Y yo digo, yo que soy una persona curiosa, yo planifico mi estrategia y primero miro qué zapatillas llevas, cómo respiras antes de salir, qué comentarios haces para saber si estás motivada o no estás motivada. Escucho a ver cómo respiras para si veis, ¿vale? Y de acuerdo a eso yo planifico. Es decir, que si hubiera tenido 100 metros la carrera, también te habría ganado, porque yo ya había hecho mi planificación. ¿Me entiendes? O sea que estás indagando, estás constantemente, pues eso, curioseando, a ver, aquí hay barro, aquí hay una cuesta, pues aquí voy a hacer esto, está constantemente inventando. Y eso es un aprendizaje. O sea, yo aprendo a que según se comporta este o esta, voy a actuar de una manera o de otra. Es decir, que el deporte está constantemente obligándote a eso, a regular los esfuerzos, la respuesta a emociones, la respuesta a inclemencias, a estímulos. O sea, es que el deporte es una herramienta para trabajar cualquier variable psicológica y mejorarlas todas. Sí, así es, ¿eh? Yolanda, Sí. y dentro de lo que es las familias con hijos con capacidades diferentes, ¿qué podrías proponer a las familias para que pudieran practicar este concepto de curiosidad con ellos? Pues que les ofrezcan variedad de experiencias, ¿vale? Y que les repitan mucho las actividades para que vayan consolidando eso que van aprendiendo, y también darles las oportunidades de tener vivencias en diferentes sitios, en espacios naturales, playa, mar, en espacios del hogar, mostrarle darles oportunidades, porque claro, si los chicos dependen de lo que el adulto, sus padres, les lleven, les traigan o les digan o les faciliten, pues tiene más responsabilidad la familia de darle esas experiencias, darle esos objetos y de dejarle también, le diría que aparte de darle toda esa variedad de situaciones y de recursos, también que haya momentos donde le dejes libre, que experimente, que se defina, que toque, que no haga nada y que le observe mucho
para ver cómo la sonrisa o qué le ha motivado, dónde ha mostrado su hijo o su hija esa curiosidad. Esa observación en la familia es muy importante que la hagan. Muy bien, qué interesante. Y Manuela, en esta recta final de podcast, ¿qué podríamos decir a las familias con respecto a alguna clave, algún tip que te gustaría que se llevaran del podcast? Mira, yo les diría que jugaran mucho a esto de, ¿con esto qué harías? Dime 8, 10 cosas que qué harías con esto, ¿vale? Ponerte de sombrero, ponerte de bigote, jugar a eso. Y que al dicho de que la curiosidad mató al gato, que no es un dicho español, que es un dicho anglosajón, nosotros no lo terminamos por los intereses que sea, porque la cosa termina así. La curiosidad mató al gato, pero de la satisfacción de lo que encontró, revivió, volvió a la vida. Ese es el dicho real. Lo que pasa es que en España no lo terminamos, ¿vale? Ya Shakespeare lo utilizaba. La curiosidad mató al gato, pero encontró tanta satisfacción de lo que descubrió que revivió. Genial. Qué bueno. Genial, genial. La verdad que chulo es ser curioso, ¿no? Qué bueno es ser curioso, cuántas cosas se aprenden y sobre todo que te hace estar, pues bueno, ahí como en expectación, como en un momento de no te vas a aburrir, ¿no? Cuando desarrollamos la curiosidad, ¿no? Y cuando alguien también te provoca, te hace que desarrolles esto, es como que con esa persona tienes un rollo y un feeling chulo, ¿no? Al final, cuando están preguntando cosas donde realmente hay un flujo creativo, al final, bueno, pues también estamos haciendo un círculo social muy interesante, donde hay una retroalimentación, donde las dos partes, tanto la persona que le está ayudando a ser creativo como la persona que responde en esa curiosidad, pues los dos están siendo felices, ¿no? Están pasando un buen momento, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta fuera de esas rutinas, estar un poco fuera de esas situaciones siempre de lo mismo, ¿no? Y claro que es cierto que luego también nos gusta mucho la estabilidad, ¿no? Buscar esas zonas tranquilas. Pero también es cierto que eso lo que origina es la tendencia a estar pasivo. Entonces, cuando empecemos a notar que ya algo nos aburre, seamos curiosos, ¿no? Y dentro de las familias yo voy a proponer algo que también hago con mi hija. Y es que cuando vayáis a algún burger, a algún parque con vuestros hijos, hacer que vuestros hijos tranquilamente observen qué hay alrededor. Seguramente todas las personas que estén en un parque o la mayor parte de ellos estén columpios, corriendo, saltando, hablando. Simplemente sentarse y observar y preguntar a vuestro hijo, ¿qué te gustaría saber de ese chico que está en el columpio? Ah, pues imagínate, me gustaría saber si juega al fútbol. ¿Cómo se lo preguntarías? Pues posiblemente te diría, oye, ¿qué deporte haces? Estaríamos desarrollando la curiosidad por medio de una pregunta. Igual no le haces la pregunta nunca, ni la has conocido, pero tú mismo ya estás desarrollando contigo mismo la curiosidad. Y por último, preguntar a vuestros hijos siempre preguntas con ¿y si fueras un animal, cuál serías? Eso genera mucha creatividad, ¿no? Pues mi hija dice, me encantaría ser un elefante. ¿Y qué harías por la calle con todas esas patas grandotas? Eso genera muchísima creatividad, genera curiosidad y genera aprendizaje. Y bueno, pues estas son las cuestiones, las maravillas que tiene este gran talento que hemos querido aportaros hoy para que lo mováis de una manera como un gimnasio, entrenándolo. Y os vais a dar cuenta cómo la curiosidad no mata al gato. Muchas gracias, Manuela. Encantadita de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a todos y a todas, disfrutando mucho de estos ratos. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis. Estamos por y para vosotros y os leemos todos vuestros comentarios y todas las llamadas que nos hacéis. Sea curioso, preguntarnos cosas. Eso también es trabajar la curiosidad.
Muchas gracias, hasta la próxima semana, abriendo paso al talento. ¡Chao! Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.